México fue trepado de nuevo al patíbulo, esta vez por Venezuela. Victoria de 1-0, gol de Salomón Rondón por la vía del penalti, y de esta manera solamente queda esperar si Ecuador es capaz de accionar la trampa para que definitivamente se lleve a cabo la ejecución de México dentro de esta Copa América. Un resultado, un 1-0, que puede dejar una serie de conclusiones, algunas totalmente genuinas y otras totalmente engañosas. A final de cuentas, la selección mexicana quedó a deber en el gran problema que siempre está arrastrando, la falta de gol, la incapacidad para poder simplemente resolver en situaciones claras de gol. Ha traído a un jugador notable en el fútbol de Holanda, en el fútbol de Países Bajos, como el Chaquito Jiménez, pero a la hora que se viste de verde, pisa el área, está en condiciones de resolver, se le revuelven las ideas y se le tuercen las piernas. Y entonces desaparece la magia del hombre que conquista desde Rotterdam. Y por otro lado, un jugador que también es bien cotizado dentro del fútbol de Grecia, aunque podría ser repatriado por Rayados. Bueno, ese mismo Orbelín Pineda, desde el manchón penalti, anuncia demasiado su disparo, le pega con debilidad, le pega con dudas, le pega con titubeos, le pega con miedo y definitivamente le facilita la chamba a Rafael Romo, que hace una excelente atajada sobre la derecha. Pero México no solamente es la falta de gol, también es la falta de generación para poder plantarse ante el adversario. Habrá mucho iluso, porque he tenido la oportunidad de escuchar a través de los clips que se difunden en redes sociales, de quienes dicen que México jugó bien, que México controló, que México fue superior. Y creo que con un poquito de análisis táctico, con un poquito de revisar la estrategia, tendríamos que cambiar la historia y decir que México cayó redondito en la trampa que le tendió Venezuela. Venezuela le cedió el balón y le cedió el espacio, porque eso buscaba Venezuela. Entender y analizar al adversario y sorprenderlo porque tenía jugadores para sorprenderlo. Y bueno, uno de ellos, Soteldo, estuvo a punto de hacerlo incluso en el primer tiempo. Y por otro lado, para el segundo tiempo, cuando Batista analiza perfectamente a México, incluso tal vez adivinando los movimientos, la entrada de Cáceres permite definitivamente un candado en la media cancha, un candado pero totalmente eficiente y efectivo que termina dándole a Venezuela la capacidad de manejar el orden. Ahí es cuando aparece Salomón Rondón, resuelve con el penalti y México empieza a vivir un engañoso asedio, un innecesario asedio, innecesario por el hecho de la forma en la que lo planteas. Es decir, el hecho de que simplemente sumes delanteros y a veces solamente hagas cambios de posición, le resuelves al adversario que terminó jugando prácticamente con una línea de 6 en el fondo para rescatar el marcador. Ya lo habíamos dicho, si México cree que sigue teniendo la obligación de las potencias y que ni las potencias mismas toman como referencia de sentirse el protagonista de todos los partidos, seguirán ocurriendo este tipo de problemas. México no es más que los equipos que están en la CONCACAF, a excepción de algunos pocos, y entonces eso fue lo que ocurrió ante Venezuela. Por eso de repente escuchar es que fue dominante, es que mereció un mejor resultado, es que debió bla, 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 es que pudo haber ganado, resuelto, es que es un equipo con futuro, es un equipo que da ilusiones. Esas, a final de cuentas, me parece que son discursos que buscan ser exculpatorios hacia un problema que hay que entenderlo, no es solamente de Jaime Lozano, es un problema de la forma en la que se ha ido derruyendo, se ha ido derrumbando, se ha ido erosionando, se ha ido intoxicando el fútbol mexicano, sí, por errores de directivos, sí, por carencia de ideas, sí, por corrupción, sí, porque se le da preferencia al promotor que trae pésimos jugadores extranjeros y porque se le cierran las plazas al jugador mexicano, aunque dentro de su ignorancia supina, tanto Ibar Cisniega, aconsejado por la ignorancia supina de Juan Carlos Rodríguez, terminan haciendo creer a la gente que ese no es el problema, que la llegada de extranjeros de mala sangre y de mala tala, a final de cuentas no están bloqueando al jugador mexicano. El problema es más profundo.
Y el problema es que quienes deben de tomar una decisión no se atreven a tomar una decisión, porque la suma de todos los miedos, la suma de todos los terrores, la suma de todos los pavores de quienes son los dueños de los equipos del fútbol mexicano, definitivamente terminan cayendo de rodillas ante quien impone al presidente de la federación, ante quien impone al comisionado y a quien termina avalando como técnico de la selección nacional. No se le puede pedir más a Emilio Azcárraga Gallán, él no sabe de fútbol, él sabe de telenovelas, en eso es un experto. Por eso, y la serie más vista, que es muy similar a la tragedia de la selección mexicana, es La Rosa de Guadalupe. Entonces, cuando las decisiones se toman como si fuera un melodrama, como si fuera un escenario lacrimógeno para extorsionar al aficionado mexicano, se entiende plenamente por qué la selección está como está, el fútbol está como está, y la eliminación de la Copa América, pues será cuestión de esperar a que ocurra el domingo ante la selección de Ecuador, a menos, claro, que ocurra un milagro que transforme a los jugadores mexicanos, o también que ocurra un milagro de esos extraños que suelen ser decididos desde alguna de las confederaciones. Pero entendamos que en la fase que viene ya México ni siquiera es necesario para llenar los estadios. Quedarán equipos lo suficientemente atractivos como para estar saturando las plazas donde se juegue esta Copa América.